En legislación mercantil vamos a dar inicio con el Código de Comercio. Ahora, este video va a estar en español puesto que es de normativa legal para las especialidades de accounting y de contabilidad en español. Por lo tanto, este video va a estar completamente en español. Es bastante extenso, pero necesito que vayan entendiendo cómo funciona el Código de Comercio, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca un poquito de cómo se origina el Código de Comercio. Estamos hablando del 6 de junio de 1853. Es la fecha aproximada donde se empieza a documentar esta información. Se mantuvo vigente durante más de 100 años hasta que en 1964 se promulgó el Código de Comercio que utilizamos actualmente en 1964. Acá tenemos también información importante acerca de qué es el derecho mercantil y dice que es aquella parte de la ciencia jurídica que regula con precisión desde el punto de vista normativo el proceso económico de producción y cambio de bienes y servicios. Yo les voy a pasar a ustedes una antología sobre la cual yo me basé para hacer esta presentación. Esa antología se las voy a subir a Google Classroom a ambas especialidades para que sepan de dónde obtener esta información a grosso modo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un comerciante? Eso viene en el artículo 5 del Código de Comercio. Acá nos dice que son aquellas personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio actos de comercio haciendo de ellos su ocupación habitual. Las empresas, vamos a ver qué son las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades que se constituyan de conformidad con las disposiciones de este código, las sociedades extranjeras, sucursales y agencias que ejerzan actos de comercio y las disposiciones de centroamericanos que ejerzan comercio en nuestro país. El artículo 5 nos define qué es persona física, ¿de acuerdo? Somos usted y yo que podamos ejercer el comercio y dice, somos las personas con capacidad jurídica, pero ejercemos en nombre propio actos de comercio y hacemos de esto nuestra ocupación habitual. Los menores de edad, de acuerdo con el Patronato Nacional de la Infancia o la Procuraduría General de la República, son quienes podrían autorizar para ejercer el comercio a un menor de edad, de acuerdo con el artículo 7, siempre y cuando tengamos la custodia y dirección de un representante legal. Quienes no pueden, esta está buenísima para un Kahoot, quienes no pueden ejercer el comercio, los privados de libertad, las personas que estén bajo la bancarrota, quebrados, insolventes, aquellos funcionarios públicos a quienes haya una ley de prohibición que hemos ahondado hasta el cansancio en la prohibición de quienes no pueden ejercer el comercio porque ya tienen un rubro de prohibición y aquellos extranjeros, dice, que los que pueden ejercer son los que tengan 10 años de residencia en el país. Vamos a ver los tipos de sociedades mercantiles. Tenemos la empresa, está la empresa individual de responsabilidad limitada, está en el artículo 9, y como sociedades tenemos en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada o de sociedad anónima. ¿De acuerdo? Entonces, repito, los tipos de sociedades mercantiles, si hablamos de una persona, es la de la izquierda. Empresa individual de responsabilidad limitada. Si hablamos de un conjunto de personas, nos vamos a la derecha. En nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada o la sociedad anónima que están en el artículo 17. Vamos a ir viendo una por una. La empresa individual de responsabilidad limitada, una sola persona, está en el capítulo 2, artículo 9 y dice, es una entidad que tiene su propia autonomía como persona jurídica, independiente y separada de la persona física a quien pertenezca. Las personas jurídicas no podrán constituir ni adquirir empresas de esta índole. Entonces, yo, Natalia Serrano, quiero ejercer a título personal respondiendo mi cédula, ¿de acuerdo? Mi cédula, entonces ahí estoy como persona física, pero si me hago una persona jurídica, pero sigo siendo solo yo, se llamaría empresa individual de responsabilidad limitada. Y dice que es separada
de la persona física a quien pertenezca. Dice que esta empresa individual de responsabilidad limitada se constituye mediante escritura pública. ¿De acuerdo? Necesitamos a un abogado. Y dice, el nombre de la empresa al cual deberá anteponerse o agregarse, o sea, se pone el nombre y después del nombre de esta empresa ficticia que estamos levantando, al final va a decir empresa individual de responsabilidad limitada o por sus iniciales EIRL. ¿De acuerdo? Queda prohibido usar como distintivo el nombre o parte del nombre, ya sea de uno o de alguien más. No se puede. Hay que poner un nombre de fantasía diferente a mi nombre. El domicilio de esta empresa individual de responsabilidad limitada dice, indicando si queda autorizada para abrir agencias o sucursales dentro o fuera del país. Son detalles que van en la escritura pública. También debo especificar el objeto al que se dedicará la empresa. No podrá dedicarse a otra actividad que no esté en la escritura pública. La duración de la empresa con indicación de la fecha en que ha de iniciar operaciones. Normalmente, los documentos de constitución de las escrituras públicas dicen 99 años. El nombramiento del gerente, que puede serlo por todo el tiempo de la duración de la empresa o por periodos en que la escritura lo indique. También debe ponerse el gerente puede ser o no el dueño de la empresa. Es decir, yo a quien ponga de gerente puedo ser yo misma o alguien más, pero eso sí tiene poderes de apoderado generalísimo. Eso significa que la persona que yo designe como gerente es el representante legal de la empresa. Hay que tener cuidado con eso. Dice responsabilidad ante terceros, está regulado en el artículo 12 y dice la empresa responde solamente por las obligaciones de esta con su patrimonio. Eventual venta de la empresa. Vimos al principio que las empresas, las sociedades no pueden adquirir empresas individuales de responsabilidad limitada y dice la venta del establecimiento comercial, taller, negocio o actividad que desarrolle no producirá necesariamente la liquidación de la empresa. Entonces, el hecho de que se venda la empresa no quiere decir que la sociedad como tal, la empresa individual de responsabilidad limitada se elimine. ¿De acuerdo? Podría ejercer en otro lugar. Quiebra de la empresa está regulada en el artículo 16 de nuestro Código de Comercio y dice, la quiebra de la empresa no acarrea la del propietario. Sin embargo, si el gerente fuere condenado por el delito de quiebra fraudulenta, ahí sí ya es otra cosa, el juez puede decretar de oficio que responda hasta los bienes del propio propietario de acuerdo al código de este Código de Comercio, artículo 960. La explico. El artículo 16 del Código de Comercio dice, empresa individual de responsabilidad limitada quebró. Ok, responde hasta los patrimonios de la empresa individual de responsabilidad limitada, salvo que haya habido fraude. Y entonces se declare una insolvencia de forma fraudulenta. Esto quiere decir que hay malversación, que hay una denuncia, que hay fraude de por medio. El juez ahí sí puede decir que entonces el gerente responde hasta con sus propios bienes por haber hecho este tipo de fraude y eso está regulado en el artículo 960 del mismo código. Vamos ahora a las sociedades, ya cuando estamos hablando de un conjunto de personas. Acabamos de pasar solo uno, ya sea persona física o persona física, pero solo de una, que era la EIRL. Ahora vamos al conjunto de personas unidas que hacen sociedades. Capítulo 2, artículo 7 y dice, todos estos aspectos generales salen del artículo 18, 19, 28, 29, 30 y 31 y dice que el acta constitutiva debe tener todos los siguientes aspectos. Lugar y fecha donde se celebra el contrato, nombre de todas las personas, las calidades de estas personas. Cuando digo calidades me refiero cuando dicen residente de tal lugar, casado 2 veces, de profesión profesor, etcétera, etcétera. Las calidades, o sea, ¿qué se dedica? ¿Quién es? Dicen clase de sociedad que se está constituyendo, la razón social, eso es el nombre que le van a poner. El monto del capital social, la forma, el plazo en el que deberá pagarse y cuánto aporta cada uno de los socios. Dice también que la constitución de la sociedad
cambios dentro de la sociedad. La constitución dentro de la sociedad, sus modificaciones, disolución, fusión, deben ser necesariamente consignados en la escritura pública. Dice, si hay un nuevo socio que pasa con sus responsabilidades, artículo 28 dice, el nuevo socio responderá como los demás de todas las obligaciones contraídas por esta antes de su admisión, aunque haya cambiado la razón social. Si viene una persona nueva y incluso aunque la sociedad haya cambiado de nombre y viene una persona nueva, se integra y se lleva el bolso con todas las deudas tal cual venía antes de que esta persona se integrara, aunque tuviera otro nombre antes de que él llegara. ¿De acuerdo? Muy importante, porque si no, se puede prestar para el fraude. Cambiamos el nombre a la sociedad, integramos a alguien más, lo hacemos mayoritario y aquí nada pasó. No, las deudas se siguen acarreando, ¿de acuerdo? Formas de aporte de los capitales, es decir, yo puedo dar dinero o puedo dar bienes muebles, bienes inmuebles, títulos, valores. Puedo dar créditos o mi propio trabajo y conocimientos como socia de esta empresa. Aumentos del capital ya aportado. Ya una vez que ya hay un capital, queremos hacerlo crecer y dice, el capital social podrá aumentarse mediante aportes, o capitalizando las reservas y los fondos especiales que aparezcan. Entonces, utilidades retenidas que vayamos acumulando y hacemos crecer el capital. La disminución del capital, entonces, ya sea mediante el reembolso a los socios o la liberación de obligaciones pendientes, nos toca pagar préstamos o vamos a reembolsarle a los socios el capital que invirtieron, ¿verdad? Absorción de pérdidas y yo le agregaría por pago de dividendos también. Las sociedades pueden ser de 4 tipos. Ojo con esta diapositiva. Pueden ser de 4 tipos. En nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada y la más común, la sociedad anónima. Vamos a ir viendo una por una. Las sociedades se agrupan en las sociedades de personas, dice sociedad en nombre colectivo. Las sociedades de capitales son las sociedades anónimas y las sociedades mixtas, condición del socio y el capital de la empresa. Vamos con la número 1, en nombre colectivo y está regulada en el capítulo 4 del artículo 33 y dice, las responsabilidades de esta empresa. Existe bajo una y solo una razón social. ¿Qué era razón social? El nombre. Entonces, si se llama bisutería o Candelas la Ilusión, Candelas la Ilusión es el nombre, es la razón social, ¿de acuerdo? Existe solo uno. Los socios están obligados solidaria e ilimitadamente por todas las obligaciones que contraigan la sociedad. Este es el pero de las sociedades en nombre colectivo. No se les olvide esta. Nombre colectivo, el artículo 33, capítulo 4, dice, los socios están obligados de forma solidaria e ilimitadamente a todas las obligaciones que contraiga la sociedad. La sociedad queda debiendo. Seguimos con los bienes de cada uno de los socios a responder. Ilimitadamente, cada socio responde hasta con su propio capital. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Cada uno de los socios es responsable por la totalidad de las obligaciones de la sociedad. Los acreedores deben ir primero contra el patrimonio social de la empresa y en caso de que no alcance, dice, los acreedores están facultados a seguir y exigirle el pago a los socios. Casi nadie quiere esta. La exigibilidad de las cuentas, entonces, vienen los acreedores. ¿Qué son acreedores? Son los proveedores. Son aquellas personas que dicen, mire, a mí me debe toda esta factura que yo vine y le despaché y usted no me ha pagado. Entonces, primero le cobramos a la sociedad de colectiva. No me alcanza. Entonces, yo empiezo por los socios a cobrar hasta que me salden esta factura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este tipo de sociedades se encuentra casi en desuso en la actualidad por obvias razones. Ejemplos que antes habían mucho, talleres, pulperías, los mini super, los comercios pequeños. Vamos a la siguiente. En comandita simple, es la número 2. Dice que está dentro del capítulo 5, artículo 57 y dice, la encomandita simple es una sociedad que es formada por socios comanditados o gestores a quienes les corresponde la representación y administración por socios comanditarios, ¿ok? Repito,
Están los socios comanditados, que son los jefes, los gerentes, ¿verdad? Que están puestos ahí porque representan a los socios comanditarios, que vienen siendo las personas de abajo.